Listo, tenemos entonces repaso de geometría. eh, Vamos a hacer el repaso previo a la evaluación. Entonces, voy a iniciar primero, pues el tema uno que abordamos fueron las unidades de medida, los diferentes sistemas y la longitud. Entonces, vamos a iniciar directamente con el tema que corresponde a longitud. ¿Listo? Entonces, la longitud es una magnitud que se puede medir. ¿Listo? Esa magnitud que se puede medir, esperen, amplío un poquito. Eso, para poder leer. Entonces, es una magnitud que se puede medir, un concepto que se puede medir y que nos refiere o nos menciona, nos relaciona entonces la distancia entre dos ubicaciones, entre dos puntos. Entonces, la longitud es aquello que medimos entre dos puntos y nos indica una unidad de distancia. Esa distancia entonces tiene unas diferentes unidades de medida que las vamos a ver más adelante. Esta longitud es la magnitud, entonces la cantidad que nos relaciona es cuán separados se encuentran dos puntos. Tenemos diferentes instrumentos para medir, entonces tenemos, eh, desde el básico nosotros aprendemos a utilizar la regla desde bastante tiempo atrás. Algunos utilizamos la cinta métrica, entonces recordemos que la cinta métrica es aquella elástica, bueno, elástica no, perdón, es flexible, es un material flexible que nos permite medir objetos sin importar su contorno. Entonces nos sirve para medir objetos que no necesariamente sean planos, como la que utilizamos en costura o la que utilizan los sastres. Un decámetro, que es el nombre técnico a esa cinta métrica, pero que esta cinta métrica es metálica y que por lo general mide 10 metros, por eso decámetro, que se utiliza más que todo en construcción. Y también podemos utilizar instrumentos láseres que ya nos permiten calcular la distancia a partir de sensores. Entonces, la longitud es directamente la distancia entre dos ubicaciones. Y para ello, para poder encontrar esa distancia, vamos a manejar o tenemos dos diferentes sistemas. Tenemos el sistema internacional, que es el que nosotros utilizamos, y adicional a él tenemos el sistema inglés. El sistema inglés, que el sistema inglés entonces nos relaciona magnitudes que cumplen la misma función, pero que tienen nombres y equivalencias distintas. Entonces, en el sistema inglés vamos a contar con las millas, por ejemplo, con las millas. Podemos contar en el sistema inglés también con las yardas, con los pies, ¿cierto? Con pulgadas. Hablando de longitud, entonces tendríamos estas magnitudes. Entonces el sistema inglés tiene unas magnitudes, el sistema internacional tiene otras, pero la función es la misma, medir distancias. ¿Listo? Medir distancias. Entonces en el sistema internacional tenemos como unidad el metro, el símbolo de metro es la M. Y tenemos múltiplos, que son valores más grandes, y submúltiplos, que son valores más pequeños. ¿Listo? Que nos sirven para medir objetos más grandes y más pequeños respectivamente. Entonces, por ejemplo, tenemos los kilómetros, que son los que más utilizamos de pronto cuando hablamos de distancias grandes. Entonces, el kilómetro, la distancia entre dos ciudades, por ejemplo, la distancia entre un punto A de la ciudad y un punto B de la ciudad, la distancia entre dos países, se mide, por ejemplo, en kilómetros. El hectómetro es una unidad más pequeña, ¿cierto? Entonces, 10 hectómetros forman un kilómetro y es menos utilizado en nuestro contexto, sin embargo, está ahí presente. El decámetro, estamos hablando que un decámetro son 10 metros, entonces el decámetro es otra unidad que es bastante utilizada, pero pues no tanto como el kilómetro o el metro. El metro como unidad de medida es la que más utilizamos para valores intermedios. Para valores intermedios, un segundo, ahí está. Para valores intermedios, entonces se trata como unidad. Cuando ya vamos a medir objetos más pequeños, entonces utilizamos decímetros, centímetros y milímetros. De estos, los más utilizados pues son los centímetros y los milímetros, que nos relacionan principalmente los valores pequeños. Entonces, por ejemplo, si vamos a medir nuestra estatura, entonces nuestra estatura la podemos medir tanto en metros como en centímetros. Bueno, en realidad se puede medir en cualquiera, pero estamos utilizando principalmente esas dos unidades de medida porque tienen
pues son fáciles de entender y de expresar. Por ejemplo, si vamos a medir la distancia de nuestra habitación, ¿cuánto mide una pared de nuestra habitación? Eso por lo general lo vamos a medir en metros. Si vamos a identificar, por ejemplo, cuánto mide de ancho el televisor de nuestra casa, entonces ese, por ejemplo, ya no lo medimos en metros, porque es muy raro que de pronto tengamos uno de 3, de 4 metros, ¿sí? O sea, no es usual, puede haber, pero no es usual, y tampoco nos va a dar un valor preciso. Entonces, por lo general se mide en centímetros. Cuando vamos a medir objetos más pequeños, por ejemplo, el grosor de una hoja de papel, pues ya no se mide en centímetros, porque es una unidad muy grande para eso. Entonces, procedemos a medirlo en milímetros. ¿Sí? Los animales pequeños, por ejemplo, se pueden medir en milímetros, los medianos en centímetros, los grandes en metros. Entonces, para eso tenemos diferentes múltiplos y submúltiplos, para poder medir diferentes objetos de diferentes tamaños. Entonces, decíamos que para eso utilizamos el sistema internacional, es base 10. ¿Sí? ¿Listo? El sistema internacional es base 10, es decimal, por eso va cambiando cada 10 unidades. Entonces nos damos cuenta que los metros, para encontrar los múltiplos, comenzaba a cambiar cada 10 unidades. Entonces, un metro, la siguiente unidad son los decámetros, equivale a 10. Un hectómetro son 10 decámetros. Entonces, por tanto, si multiplico 10 por los 10 de antes, me da 100, que son los 100 metros. Un kilómetro son 10 hectómetros, es decir, que son 100 decámetros, o sea que son 1000 metros. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta los factores de conversión. Respecto a los más pequeños, entonces ya no son cada vez más grandes, sino cada vez más pequeños. Entonces decimos que un decímetro corresponde a 0,1 metros. O podemos decir que 10 decímetros corresponden a un metro. Y esa equivalencia se va a cumplir tanto para los decímetros, los centímetros y los milímetros. Tener en cuenta que la parte inicial, Juan Pablo, porfa, está rayando la pantalla y hemos quedado en algo. La parte inicial de la palabra me indica por cuánto debo dividir o multiplicar dependiendo la magnitud que queramos convertir a metro. Entonces, deci tiene que ver con 10, centi con 100, mili con 1000. ¿Listo? Entonces teníamos ahí las unidades de longitud. Aquí teníamos básicamente el reconocimiento de las diferentes unidades y qué significaban. Teníamos que entonces aquí organizados nuestras magnitudes de mayor a menor. Entonces, entre más a la izquierda la organicemos, vamos a tener unidades mayores, entre más a la derecha las organicemos, vamos a tener unidades menores. Recordemos que por cada salto acá, como el sistema es decimal, entonces van a haber 10 unidades. Entonces, por 10 multiplico si voy a pasar de una unidad grande a una pequeña, o divido en el hecho de que quiera pasar de una unidad pequeña a una más grande. Pero esa es la siguiente eh, el siguiente tema. Aquí teníamos en cuenta los nombres. Tener en cuenta que los submúltiplos se escriben en minúscula. ¿Listo? Mientras que los múltiplos se escriben con mayúscula. ¿Listo? Hablo de la primera letra. Acá decíamos también que el decámetro tenía esta escritura, pero también se puede escribir como DAM, que es decámetro, para diferenciar el DM del DM. ¿Sí? Diferenciar los decámetros de los decímetros, aunque pues la diferencia también radica en si la letra es mayúscula para los múltiplos o minúscula para los submúltiplos. Entonces, respecto a la conversión, tenemos que podemos utilizar varios métodos, ¿sí? El primer método, esperen mejor, me ubico por este lado para tener espacio de trabajo, eso. Para la conversión, entonces, podemos utilizar varios métodos. El más, bueno, el que vamos a utilizar, vamos a tener, son los factores de conversiones. Factor de conversión. Entonces, para este factor de conversión, tenemos que saber a cuánto equivale una unidad respecto a la otra. Y para eso, entonces, lo podemos hacer de una manera fácil, teniendo en cuenta la siguiente tabla. Entonces, la misma que habíamos visto en el tema anterior. Entonces, tenemos metros como unidades, los múltiplos para la izquierda y los submúltiplos para la derecha. Entonces, los submúltiplos de los metros, ¿cuáles son? En orden. ¿Cuál sigue de los metros? Decímetros.
Decímetros, muy bien. Después, Centímetros. Centímetros. después. Milímetros. Y milímetros. Ok, perfecto. Ahora los múltiplos. Decámetro. Decámetro, Hectómetro y kilómetro. Y kilómetros. listo, muy bien. Tener en cuenta que esos no son los únicos, pero son los que vamos a utilizar por ahora. Hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, hay más submúltiplos y hacia la izquierda hay más múltiplos también. Pero por ahora vamos a hacer uso de estos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que por cada espacio vamos a tener que hacer un cambio de 10 Profe. unidades. Hacer un cambio de 10 unidades. Profe. Entonces, si es, señor, señora. Es que, profe, es que me está saliendo de Zoom, que me está sacando. Recordemos que por cada espacio, como el sistema es decimal, debemos hacer una conversión por 10. Entonces, si vamos hacia la derecha, ¿cierto? En este caso, es multiplicación. Eso quiere decir que si voy a convertir de, de una unidad de medida grande a una pequeña, debo multiplicar. ¿Listo? Y si voy a convertir de una unidad de medida pequeña a una grande, entonces lo que debo hacer es dividir. ¿Listo? De nuevo, por cada espacio, esperen que eso quedó súper mal dibujado. Por cada espacio, entonces van a ser 10 unidades. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, vamos a hacer un par de conversiones aquí a manera de ejemplo rápidamente. Entonces, si yo quiero convertir, por decir algo, 7 kilómetros a decímetros, entonces, ¿qué debo hacer? Ese 7 de kilómetros lo debo multiplicar. ¿Listo? ¿Por qué multiplicar? Porque voy de la izquierda para la derecha. ¿Listo? Entonces, lo debo multiplicar por una potencia de 10 que tenga igual cantidad de ceros como espacios hayan acá. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Debo llegar desde kilómetros hasta decímetros. Entonces sería 4. 10, ¿cierto? 10, 100, 1000, 10.000 potencias de 10. Y si nos damos cuenta, efectivamente ese 10.000 tiene 4 ceros, como lo mencionaban ahorita. 10.000. Entonces son 4 espacios, entonces son 4 ceros. Y hago la multiplicación, entonces sería 7 por 10.000, diremos que eso nos da 70.000. Entonces sabemos que 7 kilómetros son 70.000 decímetros. ¿Sí? Si voy de una grande a una pequeña. Ahora, si voy a pasar de una unidad pequeña a una grande, entonces el trabajo va a ser similar. Entonces voy a hacerla aquí a la izquierda, ¿listo? Para que no se me pierda. Voy a trabajar ahí a la izquierda. Entonces voy a convertir, por ejemplo, 2 centímetros. No, 2 centímetros no. Una más grandecita. 23 centímetros a hectómetros, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Tomar ese 23, ya no multiplicar porque voy ahora de la derecha para la izquierda. Entonces, debo dividirlo y para encontrar entre cuánto hay que dividirlo es hacer el mismo ejercicio. Entonces, vamos desde centímetros hasta hectómetros. Entonces sería, miren, contemos los espacios. Habría un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios. Entonces esto habría que dividirlo entre una potencia de 10 que tenga 4 ceros. Hacemos la división, entonces recuerden que esta división la podemos hacer sin necesidad de calculadores, sin necesidad de hacer este procedimiento que está por acá arriba, sino que directamente podemos hacer lo siguiente. Escribimos el 23 y desde donde esté la coma, si tiene o si no tiene coma, como este caso, desde el número que está más a la derecha, voy a correr la coma hacia la izquierda, la cantidad de ceros que tenga el número que estamos dividiendo. Esto solamente se puede hacer si es potencia de 10. Entonces, como es entre 10.000, que es una potencia de 10, entonces sería un 0, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Entonces voy a correr esa coma 4 espacios hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque estamos dividiendo. Entonces sería un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios. Ahí iría. Como no alcanza el número, completo con ceros. Entonces quedaría 0, 0, 0. Y las que marqué, las comas auxiliares que marqué, las voy a borrar. Entonces nos quedaría que ese resultado es, esperen para no escribir con rojo, acá, 0,0023 hectómetros. ¿Listo? Y ahí ya quedó hecha la conversión.